Bien, porque el caso está es cierto. Ábrela, ábrela. ¿Quedan 5 minutos? Estamos en vivo. Rafael Antonio Vargas, Karen Tatiana Vargas, presente. Alberto Vega, Gonzalo Mendoza, podemos encontrar a la a los foros de tantas más no se pueden trabajar y la televisión o el no derechos humanos de la familia, es un miembro de la Defensoría del Pueblo, cuarto, concesiones claras, de cada de la Constitución. Es el orden del día que se mete de discusión, compañeros. No es de discusión que se mete a cosas. ¿Lo será? Sí. Michael Garza. Sí. Falta la cuenta. Luis García. Leonardo Pablo. Gonzalo Martínez. Reinaldo Reina. Gunnar Majari. Dice el subproceso de las tecnologías de subproceso de la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones o comunicación. Comunicación. Conocer la comunicación. TIC, sin eso. Esto va a quedar. Está como su proceso de SG, TIC. La de mujer. Hola, besito. Ay, más chica. ¿No se escucha ya? ¿Cómo?
Fuera. Tiene el uso de la palabra. No puede hablar, por favor, para el micrófono de la región, por favor. Y actual presente es una alianza de Mauricio que trabaja en la dirección del pueblo, región personal. Y agradecimiento a la especial a la doctora Carmen Vargas, a la presidenta del consejo, que muy amablemente escuchó nuestro llamado. Especialmente el 15 17 del departamento a profesores de familia, de domicilio, de la Policía Nacional, se ha hecho el diseño, los trabajos de la basura. Es un montón de escenarios en los que la posibilidad de participar y se han dado un efecto de la mejor atención al público, especialmente son las mujeres que la población posible. En esos minutos vamos a hablar básicamente tres temas muy rápidamente. Esperamos que una hora para que estamos. La idea es que queden unas ideas, que refrescan los conceptos, porque si no ustedes se van a perder ya la solución a lo que ¿Qué hago? Yo no me estoy riendo. parte de los derechos humanos, para administrar seguramente el que son derechos, mecanismos de protección de las mujeres y finalizamos hablando sobre la atención y derechos especiales que tienen la comunidad LGTBI+. Así que tenemos que no hablar de lo que es el momento, no hablar de lo que es
Doctor Miguel, por favor, pues ya podemos continuar. Qué pena con su merced mientras solucionamos los problemas técnicos. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos los presentes. Reciban un saludo muy especial de parte del Defensor del Pueblo de la Regional Casanare, el doctor Mauricio Rivera. Agradecerles de forma especial su asistencia, su participación y en primer lugar el apoyo decidido de la doctora Karen Vargas, que nos recibió, que escuchó el llamado de parte de la Defensoría y que de manera decidida proyectó la realización de este espacio. Comentarles que esta capacitación sobre derechos humanos y trato digno a la mujer y a la comunidad diversa se está realizando en todo el departamento. Se ha realizado ya en 15 municipios, impactando a las poblaciones, llegando a funcionarios de distintas entidades públicas, porque la idea es que se brinde la mejor atención a las personas que hacen parte de estas comunidades. Más teniendo en cuenta que se tratan de temas sensibles como la violencia de género, la discriminación y el maltrato también a la comunidad diversa. En estos minutos, en esta hora aproximadamente que vamos a hablar, trataremos 3 temas, una parte general que son un recordatorio de los principales conceptos de derechos humanos, en segundo lugar, los derechos específicos y unas recomendaciones para la atención a las mujeres, y tercero, vamos a referirnos a los derechos de la comunidad diversa y unos consejos, estrategias para brindar la atención a esta población. Sin más preámbulos, pues damos inicio. También me presento, mi nombre es Miguel Hernández, soy profesional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo Casanare desde hace más de 8 años. Desde enero estoy liderando el tema de mujeres y comunidad diversa en la regional. Ingeniera, por favor. Como les comentaba, entonces el primer componente va a ser derechos humanos, la parte general, y en segundo lugar el tema de mujeres, las normas principales, unos derechos que tienen las mujeres, y también finalizamos con el componente de los derechos de las personas de la comunidad diversa. Bueno, en primer lugar, hoy vamos a hacer varias invitaciones a los concejales, a nuestra señora concejal, a los asistentes. Una de esas invitaciones es a que miremos a los derechos humanos como algo muy cercano a nosotros, como algo muy práctico. Tal vez por los medios de comunicación, la forma como se ha educado, los derechos humanos se pueden ver algo como muy teórico, muy conceptual, algo que está por allá en los libros, que está en internet, pero los derechos humanos están presentes todo el tiempo. Cuando nosotros nos levantamos y abrimos los ojos de entrada, ya estamos viendo un techo, tenemos el derecho a la vivienda, encendemos la luz, tenemos el acceso a los servicios de electricidad, vamos a bañarnos, igualmente el derecho al agua, vamos a comer algo, tenemos el derecho a la alimentación, los que estudian, los que trabajan, tienen que desplazarse. Si hay transporte público, tenemos el acceso al servicio de transporte público, o los que vamos en vehículos, motos, caminando, en bicicleta, también tenemos el derecho a la circulación. Y cuando llegamos al sitio tenemos, por un lado, el derecho a la educación o el derecho al trabajo. Como vemos, tranquilamente en una hora hemos tenido contacto con múltiples derechos y todos se deben garantizar uno para que exista el otro. Siguiente, por favor. Los derechos humanos, hay muchos conceptos. Proponemos esto que es con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la base principal, conceptual, de lo que son los derechos humanos. Son un conjunto de normas que reconocen y protegen la dignidad humana, ¿sí? Y este conjunto de normas que permite que haya una vida en sociedad, que nos podamos relacionar entre particulares, que podamos nosotros también ejercer nuestros derechos ante el Estado, de poder relacionarnos con las empresas. Eso es lo que garantiza esos derechos, es que haya unas condiciones mínimas para la convivencia y para la dignidad. Siguiente, por favor. Otra invitación esta tarde, hay muchas invitaciones,
Una de ellas es que leamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son un poco más de 30 artículos. Esto lo leemos mientras estamos esperando una cita médica, estamos de viaje. En media hora, 20 minutos leemos la Declaración Universal. Y la verdad que sirve mucho. No tanto para que pronto digan, no, es que es un erudito en derecho o es que sabe mucho, sino porque de verdad esto tiene toda la práctica, toda la relevancia. En la atención que nosotros hacemos de los casos, en los proyectos que se estudien, que se propongan, en el contacto con las comunidades, todo el tiempo estamos en contacto con los derechos humanos. Y nosotros como servidores públicos, pues con más razón debemos conocer esta norma. Dentro de las normas, dentro de las normas de derechos humanos hay muchas, tanto a nivel nacional como internacional. La primera es la que les mencionaba, la Declaración Universal. Esa la pueden buscar en Google, la pueden ver en el celular, en el portátil. Y esta declaración data de 1948. Acá se hace una enunciación de derechos. Los derechos que están acá no son los únicos que existen. ¿Por qué? Porque eso es una declaración de hace más de 70 años. Imaginémonos la sociedad hace 70 años. Nada más Yopal como era hace 70 años. ¿Sí? Entonces había otro tipo de trabajos, de medios, de herramientas, de tecnologías. Sin embargo, esta declaración está totalmente vigente y es la base para el resto de normas. Los derechos humanos se desarrollaron jurídicamente de dos formas. Uno, en cuanto a los temas, es decir, en el mundo se dio un desarrollo en cuanto a normas, por ejemplo, sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a la salud, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos del medio ambiente. Es así, mencionamos ahí el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? Hay convenios también con la OIT, en fin, con las distintas organizaciones internacionales. La otra forma como se desarrollan los derechos humanos fue geográficamente. Así como se da la Declaración Universal, se da en distintas regiones. Entonces surge el Pacto de San José de Costa Rica, que creo que lo hemos escuchado, o más bien llamado la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta convención pues desarrolla específicamente con unas particularidades que tiene el continente los derechos humanos. A la par con este ordenamiento jurídico también se da un desarrollo con la Convención Africana de Derechos Humanos y la Convención Asiática de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Antes de hablar de las características de derechos humanos, es importante decir que los derechos humanos son de hace varias décadas, siglos incluso. Su componente, como es conocido, como se refieren a ellos, es a mediados finales del siglo XVIII. En particular con la independencia de Francia, con la Revolución Francesa, que yo creo que hemos visto en los que les gustan las películas de espadas, de arqueros, esas luchas de independencia que se dieron tan crueles, pero que fueron tan importantes para la independencia de Francia y de paso para el mundo, porque a la par que se da la independencia de Francia, se da la de Estados Unidos, con base en tres principios en su momento: libertad, fraternidad e igualdad. Esa es la base para el desarrollo posterior de los derechos humanos. Pasaron varias décadas, pasó un buen tiempo, y es así como vienen, lamentablemente, las dos guerras mundiales. ¿Sí? El siglo XX nos recibe no suficiente con una, sino con dos guerras mundiales. Y esto despierta, llama la atención de la comunidad internacional, que nos está diciendo qué nos está pasando como personas, a la brutalidad que nosotros hemos llegado, a acabarnos unos con otros, a dejar tantos huérfanos, tantas ciudades, familias destruidas. Y es así como un grupo de personas que se hacen denominar los ganadores de la guerra mundial, de la segunda, se reúnen. Pues dice uno, ¿hay ganadores en una guerra? Pienso que ganamos y perdemos todos, sobre todo perdemos. Entonces se reúnen estos países y crean la Organización de las Naciones Unidas en 1945.
se siguió tratando el tema y es así como surge su soporte normativo, que es la Declaración Universal. Ahora sí, vamos con las características de los derechos humanos. Por una parte, están que son universales, es decir, que están para todos, para ricos, pobres, minorías, personas mayores, independiente de la tendencia política, de los intereses económicos que se tengan, todos tenemos derecho a esta creación jurídica. También hablamos de que los derechos humanos son inherentes. ¿Inherentes a qué? A la persona, al ser humano. Es importante traer a colación que hoy se habla también que los animales, que los ríos, que los bosques tienen derechos. Pero esto es un desarrollo más jurisprudencial, sobre todo en cabeza de la Corte Constitucional. Por darles un ejemplo, la misma Corte hace 2 años estudió el caso del oso Chuchu, un oso que fue trasladado del zoológico de Manizales hasta el zoológico de Barranquilla. Pues un grupo de activistas y personas que ya conocían al oso entablaron un habeas corpus y lograron que el oso regresara a Manizales, porque consideraban que le estaban vulnerando el derecho al arraigo y de paso también el derecho a la vida y a la salud, porque hay unos animales que si no están en el entorno en que fueron criados, mueren o se pueden enfermar gravemente. Entonces, en esa ocasión, la Corte Constitucional respaldó los derechos que tienen los osos. Después estudió también el derecho de los ríos, de los bosques, y como vemos, y les mencionaba de la Declaración Universal, se van desarrollando otro tipo de derechos. También decimos que los derechos humanos son inalienables. Inalienables significan que no se pueden negociar, no se pueden comprar, vender, arrendar, permutar, porque son intrínsecos a la dignidad humana. Los derechos humanos también son incondicionados. Esto significa que no pueden estar sometidos a alguna exigencia, algún requisito adicional para su existencia, para su reconocimiento. Es decir, yo tengo derecho a la vida por el solo hecho de ser humano. Incluso desde el vientre de nuestras madres, lo que se denomina naciturus, desde ahí nosotros ya tenemos derechos. ¿Sí? También se habla que son derechos esenciales. ¿Esenciales para qué? Por un lado para la dignidad y por otro lado para la convivencia, para poder vivir en sociedad. Los derechos humanos también son indivisibles. ¿A qué se refiere esto? A que los derechos no pueden ser fraccionados, fracturados para su exigencia o para su aplicación. Nosotros hablamos del derecho a la salud de una manera íntegra, completa. No decimos derecho a la salud, solamente aplica a estas personas, solamente aplica en tales situaciones. También hablamos que los derechos humanos son interdependientes. Aquí recordamos lo que les comentaba hace unos minutos en cuanto a que para la existencia de uno se necesita la del otro. Si a nosotros, como servidores públicos, nos llega un caso, por ejemplo, de violencia basada en género, esa mujer que llega a nosotros a comentarnos, a solicitar apoyo, por un lado puede estar siendo vulnerado su derecho a la vida, a la integridad personal, a la integridad sexual. Si no la han atendido bien, le están vulnerando el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso. Como vemos, ahí nada más en ese caso hay 5 o 6 derechos de por medio, pero el uno necesita del otro. También hablamos que los derechos humanos son intangibles, que significa que no se pueden tocar, no se pueden palpar como cosas. Nosotros no decimos, ahí está sentado el debido proceso, o mire que allá va caminando el derecho a la libertad. Vamos a acercarnos a saludarlo, no, pero están en todo momento en contacto con nosotros. También hablamos que los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, no están sometidos a un plazo, a un periodo para su existencia. Por ejemplo, nosotros decimos el derecho a la educación, lo tenemos siempre, no lo tenemos a partir de los 25 o de los 30 años. Es una prerrogativa, una garantía que nosotros tenemos. Y también otra característica de los derechos humanos es que son inviolables, ¿sí? Esto refuerza su nivel, su ubicación en el sistema jurídico. No pueden ser desconocidos por los particulares, por ninguna empresa
y menos por parte del propio Estado. Siguiente. Listo. Una vez visto este punto, vamos a hablar de una clasificación de los derechos humanos. Esto lo hacemos con base en la Declaración Universal. De una parte están los derechos denominados básicos, es decir, los esenciales para que existan el resto de derechos. De un lado está el derecho a la vida. Como les comentaba, el derecho a la vida se protege incluso antes del momento de nacer. También está el derecho a la libertad, esa libertad ante la ley. Está el derecho a la seguridad, a que podamos estar tranquilos, a que podamos vivir en un lugar sin sentirnos presionados, coartados. También está el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos. Acá ponemos de presente que en Colombia está prohibida la cadena perpetua, ¿sí? Entre otras cosas, teniendo en cuenta esta Declaración Universal y también la pena de muerte. Tenemos el derecho a la personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? A que nos reconozcan como persona que existimos en el ordenamiento jurídico. ¿Y esto cómo se logra? Mediante un documento. El primer documento que nos reconoce como personas es el registro civil, ¿sí? Nosotros podemos haber nacido, pero legalmente, si no estamos en un documento, pues ante la norma, ante el derecho, no existimos. Posteriormente, pues viene la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía. Y el otro derecho básico fundamental es el derecho a la igualdad. Esta igualdad que debe ser materializada, que no debe quedarse solamente en el texto, es una igualdad ante la Constitución y la ley. También encontramos un grupo que se denominan derechos individuales. Está la propiedad privada, la posibilidad que tenemos nosotros de poder adquirir, de poder tener bienes muebles, inmuebles. Aquí ya entramos en el grupo de lo que son los derechos de libertades, la libertad de pensamiento, esa facultad, esa protección que nosotros tenemos para pensar, para considerar lo que a nosotros nos parezca. También está la libertad de conciencia, que nos lleva a lo que se refiere a la posibilidad de nosotros de creer, de asumir una personalidad, un temperamento, una actitud frente a las situaciones. Y la libertad de religión, por supuesto, muy importante. Aquí otra invitación. Nosotros como servidores públicos, como personas jóvenes, creo que aquí todos somos bastante jóvenes, estamos protegidos por la Constitución y por la Declaración Universal para nosotros creer en lo que queramos. Si nosotros creemos en el sol, en la luna, en la tierra, en los árboles, pues nos tienen que respetar eso. Si creemos en Jesucristo, si creemos en un Dios, nos deben respetar eso. Si creemos en los animales, en 3, 4 dioses, nos deben respetar eso, ¿sí? Eso hace parte de lo que es la libertad de religión. Así como nosotros tenemos la posibilidad de pensar, de creer lo que deseamos, también tenemos el derecho a poder expresar eso. ¿Cómo lo expresamos? Mediante palabras verbales, mediante palabras en escritos, en poemas, en pinturas, en esculturas. Es la posibilidad de nosotros poder plasmar ese pensamiento en cualquier plataforma, en cualquier material. Diferente es que nos digan a nosotros que tiene que decirme qué está pensando esto. Eso es diferente y eso no lo pueden hacer. Pero si nosotros queremos compartir una idea, un pensamiento, una creencia, estamos en todo nuestro derecho. También existe el derecho a la reunión y a la asociación. Acá esto ya se refiere a la posibilidad que se nos da de agruparnos con otras personas que tengan intereses en común con nosotros. Aquí desde temas económicos, sociales, políticos, religiosos, deportivos, en poder conformar esas asociaciones de acuerdo a nuestro gusto. Acá viene un derecho de doble vía, que es el derecho a optar a un cargo público, es decir, esa facultad que se nos da de poder presentarnos ante la comunidad y decirles yo quiero representarlos a ustedes y estas son mis ideas. Y también está de regreso la posibilidad que se nos da
de votar, de poder sufragar. Ya les voy a hacer una mención en cuanto al derecho al voto. Continuamos con el otro grupo de derechos. Atrás, por favor. Ahí. Los derechos asistenciales. Encontramos de una parte el derecho a una vivienda digna, como les mencionaba al comienzo. Nosotros podemos vivir en arriendo, en vivienda propia, vivienda familiar, de la forma que sea, pero tenemos el derecho a contar con una vivienda digna, un techo. También están los derechos, el derecho a los servicios públicos y sociales, el derecho a acceder a esos beneficios. Incluso hoy el Internet ya es considerado un derecho fundamental, ¿sí? Entonces, es fundamental el derecho a los servicios públicos, derecho al agua, a la electricidad, al gas. Y en eso, pues, tanto nosotros como ustedes cumplen un papel muy importante. Encontramos también el derecho a la salud, muy esencial también. La doctora Karen conoce bastante de este tema. Y mencionarles simplemente que el derecho a la salud inicialmente, como fue previsto en la Constitución, no era un derecho fundamental. Se da esa consideración, ese estatus, mediante un desarrollo de la jurisprudencia constitucional, sobre todo en lo que fue el primer grupo de magistrados de la Corte, en lo que mencionaron la Corte de Oro, la de Manuel José Cepeda, el doctor Carlos Gaviria Díaz, que fueron impulsores de todos estos conceptos sociales, de todos estos avances, y entonces desarrolla la teoría de los derechos fundamentales por conexión. Es decir, el derecho a la salud no era considerado fundamental, pero sin el derecho a la salud no había el derecho a la vida, a la integridad personal. Entonces, la Corte, mediante varios pronunciamientos, establece este sentido, y es así como ya desde hace varios años el derecho a la salud es considerado fundamental en Colombia. También tenemos los derechos de atención especial a las minorías, a las personas que se encuentran en vulnerabilidad. Está de un lado a la infancia, es decir, los niños, niñas y adolescentes. Está la maternidad, a proteger a las mujeres en el embarazo, antes, durante y después del embarazo, en ese proceso tan importante y tan valioso que hacen. También está el derecho de las personas en situación de discapacidad. Importante aquí también el derecho al acceso al arte y a la vida cultural. Esto en conexión con lo que ya habíamos hablado. Nosotros, todas las personas en el mundo, tenemos derecho a poder disfrutar, por ejemplo, de las obras artísticas. Tenemos el derecho a conocer la Mona Lisa, a conocer las obras de Botero, a conocer los monumentos que se hagan, ¿sí? Y también está el derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y la tecnología. Acá es importante, ¿se fue el ingeniero? Traer como ejemplo, en este punto, la época del coronavirus. Ocurrió la pandemia, ¿y cuál fue la respuesta por parte de las organizaciones internacionales de salud, por parte de las naciones? La creación de las vacunas, ¿sí? Diferentes que nosotros no estemos de acuerdo con el tema de las vacunas, que yo me apliqué una, que otros aplicaron 3, que yo creía que era mejor la Pfizer o la AstraZeneca, pero el hecho fue que se le dio la oportunidad, se le ofreció a la humanidad las vacunas, el derecho a vacunarse. Que algunos no se vacunaron, eso es distinto, pero aquí es lo que clarificamos con este ejemplo. Todos pudimos tener el derecho a acceder a ese avance de la ciencia, en este caso a la ciencia de la medicina. Y finalmente encontramos los derechos laborales. De un lado está el derecho al trabajo, el trabajo, ese sustento, ese componente que refuerza la dignidad humana y que da el sustento de la posibilidad para un futuro, para los hogares. Está el derecho a un salario justo, es decir, a que yo trabajo unas horas, a que realizo unas actividades y tengo unos conocimientos, una experiencia, y eso debe realizarse de manera acorde a lo que están las normas. El derecho también a no ser discriminado en el trabajo, a que se me respete lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo exprese, a que no se me aísle
por el derecho de pensar diferente. También encontramos el derecho a formar sindicatos, es decir, agruparse con unos fines en común, siguiendo unos protocolos, unos manuales, para buscar la garantía específica de unas peticiones y de unos derechos. Y tenemos, por supuesto, el derecho al descanso, sin el cual pues no pudiéramos realizar las actividades laborales. Siguiente, por favor. Ya estamos finalizando el primer componente, que es el correspondiente a derechos humanos. Importante también decirles, hay una norma fundamental, que es la Constitución Política, no podíamos dejar de mencionarla. La Constitución es una Constitución bastante joven. Esta Constitución viene a traer varias novedades, que algunos no estemos de acuerdo con ella, eso es aparte, pero la verdad es que trajo la creación de varias entidades nuevas, de varios derechos y varios mecanismos. Por ejemplo, la Corte Constitucional antes no existía de manera independiente, existía la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la misma Defensoría del Pueblo no existía, la Contraloría, la Fiscalía no existía. En cuanto a derechos, se desarrolla el derecho a la familia, a la subsistencia mínima. En fin, son varios artículos que hay en la Constitución, a la cual también les invito que por favor la lean, la revisen. Nosotros como servidores públicos debemos conocer la Constitución y también referir que significó un cambio en cuanto a la antigua Constitución. Recordemos esa Constitución de 1886 de Rafael Núñez, que pregonaba por un Estado centralista, por un Estado en el cual se daba la fe a una única concepción religiosa, se tenía una limitación en cuanto al catálogo de derechos, entre otras cosas. Claro, pues es una Constitución, imagínense, hace de más de 140 años, pero el hecho fue que se dio esta norma que además trajo lo que nosotros escuchamos casi todos los días en los noticieros, y es el Estado Social de Derecho. ¿Sí? Esta creación desde el derecho alemán, que básicamente lo que indica es que el derecho pasa a ser, el Estado pasa de ser un simplemente observador de cómo funciona la sociedad, de cómo convive la gente, a ser un Estado dinámico que tiene que ir a buscar a las personas, que tiene que ir a garantizarle unos servicios públicos. Es decir, cambia el rol y la concepción del Estado. Y por eso también se crean varios mecanismos constitucionales, como la acción de tutela, la acción popular, de grupo, de cumplimiento, en fin, las que están del artículo 80, 83, 82, 86 de la Carta Política. Vamos a entrar entonces al segundo tema, que es en cuanto a los derechos de las mujeres. Antes de seguir, ¿hay alguna inquietud, sugerencia, comentario? ¿No? Bueno, igual, más adelante la pueden decir. ¿Tiene alguna? ¿No? No, que muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos con los derechos de las mujeres. Siguiente, por favor. Antes de entrar al contenido, brevemente, hay que decir que las mujeres son fundamentales para la existencia de la sociedad. Son la base, la columna de los hogares, de los colegios, de las ciudades. Y es así como es una tarea de todos, tanto los derechos humanos de manera general, como entre todos, luchar para que se acabe la violencia y las afectaciones a sus derechos. Si bien en estos momentos ya cuando una mujer habla, cuando se refiere, se escucha con más fuerza, se le presta más atención, la idea es que sea para todas las mujeres y que sea cada vez más eficaz la atención que se les brinde. Acá viene otra invitación en esta tarde. Estamos en una sociedad en que nos la pasamos corriendo, en la que estamos haciendo una cosa, tenemos que estar haciendo tres. Que si estamos hablando con alguien, estamos chateando al tiempo, estamos leyendo, estamos arreglándonos la ropa, el cabello, que si vamos incluso al baño, los que les gusta leer o chatear en el baño, están haciendo 2, 3 cosas también. Entonces, esa es la sociedad en la que estamos, una sociedad afanada que nos quiere llenar de información.
si estamos manejando, estamos escuchando la radio, estamos viendo el celular, ¿sí? Entonces son situaciones que nos llevan a andar como en el día a día y a no pensar como en temas importantes como los derechos humanos, a no abrir el panorama, a hacer un alto en el camino, a respirar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y en este punto es importante que retomemos la sensibilidad humana. Es decir, que si vemos en la calle a una mujer que está siendo agredida, pues no aceleremos el paso y digamos, uy, pobrecita, qué pecado, y sigo derecho. O que si voy en el carro y miro una situación de esas, no acelero o subo la ventana y hago como si nada, ¿sí? La idea es que al menos nosotros llamemos a la autoridad, nos acerquemos, ¿sí? Porque si se les da la posibilidad a esas personas de estar solas, de aprovecharse de la mujer, pues va a ser más grave la situación y va a seguir haciéndolo. Entonces la invitación es a ver que cuando le pasa algo a una persona, en este caso a una mujer, no solamente se afecta a esa mujer que está siendo agredida, se le está afectando también a sus hijos, a sus papás, a su hogar, a su barrio. Por esa situación puede ser que esa mujer no vaya a trabajar, que no vaya a estudiar, puede quedarse sin el trabajo, sin sus hijos. Entonces eso se va aumentando y de una u otra forma el resto de la sociedad termina siendo afectada. Siguiente, por favor. Bueno, normas sobre derechos de las mujeres hay muchas, así como hay derechos humanos. Traemos a colación aquí las principales. Antes de hablar como tal de las normas, es importante referirnos al 8 de marzo. ¿Sí? Esta fecha no solamente es un tema comercial, que vamos a almorzar, damos unas flores, unos regalos, sino que de verdad tiene su antecedente. Finalizando el siglo XIX, en Estados Unidos, en Inglaterra, había unas situaciones muy desfavorables para las mujeres trabajadoras que estaban en esas industrias, en esas fábricas, tenían unos horarios demasiado largos, unas condiciones de salubridad muy malas, estaba en riesgo la vida de ellas, no les remuneraban lo que trabajaban o les daban muy poquito como salario. Entonces, varias mujeres deciden salir a manifestarse a las calles y es así como lamentablemente mueren casi 200 mujeres en Nueva York. Esta situación dio pie a que se fuera despertando la conciencia en lo que estaba pasando tanto en las industrias, pero principalmente en cuanto a los derechos de las mujeres. Aquí en Colombia también se dio en cuanto al tema de los ferrocarriles, al trabajo en las plantaciones bananeras. Colombia no fue ajeno a eso tampoco. Y en el mundo, en 1930, Dinamarca, Alemania y otro país, que no recuerdo en ese momento, crearon por primera vez la conmemoración al Día Internacional de las Mujeres. Estos siguieron fortaleciéndolo y es así como las Naciones Unidas, al poco tiempo de ser creada, conmemora y establece el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Teniendo esto presente, también es importante referir el tema del derecho al voto. Como ustedes saben, hasta 1954 las mujeres pudieron votar en Colombia. En México fue en 1957 y el primer país donde se permitió que las mujeres votaran fue Nueva Zelanda, finalizando el siglo XIX. Uno diría, bueno, eso fue hace mucho, pero es que 1954 es hace 70 años. La verdad, debería más bien como poner nosotros a pensar como sociedad. Es decir, hasta hace 70 años las mujeres podían ejercer el derecho al voto, ¿sí? Eso también es como un recorderis, una representación de cómo nuestra sociedad ha manejado el tema del derecho de las mujeres. Tradicionalmente ha habido una discriminación, eso es cierto, y también pues Colombia, como muchos países latinoamericanos, ha tenido esa tendencia al machismo. Y eso se refleja pues también en el ordenamiento jurídico, en el desarrollo de los mecanismos para su protección. Similar a lo que hablábamos de los derechos humanos, los derechos de las mujeres se fueron desarrollando también en cuanto a temas. Por un lado, encontramos en 1976 el Fondo de Desarrollo de la ONU. Acá se establecieron unos parámetros, unas estrategias para apoyar económicamente a las mujeres que se han visto afectadas, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial, a crear unas posibilidades de
trabajo de crear un ingreso. Posteriormente, en 1982, acá ya vemos un tema tan importante como es el Comité contra la Discriminación de las Mujeres. Acá ya hablamos de discriminación, que junto con la violencia es uno de las principales afectaciones que sufren nuestras mujeres. Tenemos también la Declaración sobre la Eliminación de todo tipo de violencia. Esto ocurre prácticamente 10 años después del comité que les menciono. La violencia es la principal afectación que sufren las mujeres. Colombia es uno de los países donde más se vulneran los derechos de las mujeres y Casanare también están los índices más altos de afectación a nuestras mujeres. En cuanto a las normas colombianas, encontramos de una parte la ley 82 del 93, en un estado colombiano que ha sufrido el conflicto interno armado, sumado, como les mencionaba, al machismo que se ha evidenciado. Muchas mujeres tuvieron que quedar a cargo de sus hogares, de sus hijos, solas, en unas situaciones muy desfavorables. Y es así como esto lo observa el legislativo y se crea esta norma que protege a la madre cabeza de familia, la mujer que está en esa situación. Se crean unos beneficios, unos conceptos. Posteriormente, en el 2008, una norma muy importante, la ley 1257, que habla sobre el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, de todo tipo de violencia. Acá se establecen unos derechos, unos delitos, unos mecanismos también para su protección. Encontramos también una ley que llama bastante la atención, que es la ley 1716 de 2015. ¿Qué pasó acá? En Bogotá, yo creo que ustedes recuerdan el caso de Roselvira Celi, esta mujer que fue empalada, que fue golpeada, afectada brutalmente en Bogotá, cerca de la Universidad Javeriana, ahí cerca de la Circunvalar, y esto puso de presente, de una parte, el daño en nuestra sociedad y también las fallas, tanto en el sistema judicial como en el sistema de acceso a la salud, porque esta mujer, pues no murió inmediatamente, pero tuvo que ir a varias clínicas y finalmente murió. Hubo trabas, barreras administrativas para su atención y también, pues el señor que la agredió ya había afectado a otras mujeres y ya había estado privado de la libertad. Entonces uno dice cómo ese tipo de personas estaba libre, sin ningún tipo de seguimiento, sin ningún tipo de medidas. Se produce, sí, ahí está la que sigue. Entonces se dieron unas manifestaciones, una presión en redes sociales y también un desarrollo por parte del Congreso y se expide esta ley que establece el delito autónomo de feminicidio. El feminicidio, en pocas palabras, es quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, por su condición como mujer. ¿Sí? Yo voy y la agredo, le quito la vida porque es una mujer. A los 2 años, a poco tiempo, ocurre lamentablemente el caso de Natalia Ponce de León, esta mujer que fue agredida por su expareja, habían terminado, el señor no aceptaba, que ella no quería ya seguir con él y el señor pues le propinó un ataque con ácido en el rostro y en otras partes del cuerpo, afectándole pues unas afectaciones tanto en su cuerpo como en su mente, en su parte emocional, que son difíciles, imposibles de reparar. Acá también se dio entonces unas protestas sociales, el Congreso escucha esas manifestaciones y se produce la ley pues que es denominada realmente Ley Natalia Ponce de León, que establece también como delito específico independiente ese ataque con ácido. Es importante mencionar la ley 2126 de 2021 porque es la que se refiere a las comisarías de familia, por dos cosas. De una parte, porque hay una entidad que recibe muchos casos de violencia contra la mujer y contra la familia, que es las comisarías de familia, y también de otra parte, porque esta es una ley que desarrolla muy bien cómo se deben atender los casos de las mujeres, cómo se deben dar las medidas de protección temporales, definitivas, la caución y demás. Cuando tengan un tiempo también es bueno que la revisen. Siguiente, por favor.
Eso es como la 1756, ya se la comparto. Vamos a hablar ahora de los derechos especiales de las mujeres. Acá no significa que lo que hablamos, los derechos anteriores, solamente lo tengan los hombres, sino que es que estos son unos derechos específicos, especiales, y unas estrategias para la atención a las mujeres que sobre todo han sufrido violencia de género. En primer lugar, efectivamente hablamos el derecho a tener una vida libre de violencia. La violencia le vulnera no solamente la integridad, la vida de la mujer, sino el resto de sus derechos. Una mujer que es vulnerada en estas garantías, de paso se le afecta a la familia, al trabajo y demás. Prácticamente es una vida muy difícil, muy oscura, con pocas expectativas. Entonces es una tarea que tenemos todos, particulares, el mismo Estado, ¿sí? No solamente Defensoría y Consejo, sino todos los ciudadanos también. De otra parte, existen unos derechos que es importante nosotros recordarles a las mujeres cuando nosotros conocemos casos de este tipo. De una parte está el derecho a que el agresor sea retirado del lugar del domicilio en común. Importantísimo. La mujer puede denunciar lo que le está pasando, pero si llega en la noche a dormir, a vivir nuevamente con la persona que la agredió, pues seguramente va a ser agredida o incluso con más fuerza. Entonces hay que recordarle a la mujer que existen unas entidades que pueden gestionar ese traslado. Vamos, sin mencionar nombres y demás, como experiencia del semestre pasado tuvimos una experiencia muy buena, muy satisfactoria, una mujer que estaba siendo agredida de nacionalidad venezolana y estaba así, muy mal emocionalmente, físicamente agredida casi todos los días. Como Defensoría y con apoyo de la policía pudimos llevar a esa mujer hasta otra ciudad del país. Ella está feliz, está con su hija, está llevando una nueva vida. Pero entonces para esto es importante que haya una dinámica, que haya un compromiso de nosotros como servidores públicos. Otro derecho que tienen las mujeres y que es importante recordarles a ellas, es a que tienen derecho a ser protegidas en su sitio de trabajo. ¿Sí? Existen unos mecanismos judiciales y administrativos para que mediante la policía, que en la práctica es la que pone presente esto, pueda hacer rondas, pueda estar acompañando a la mujer que pueda trabajar. Porque hace ahí de protección en el trabajo, a mi padre, una muchacha trabajando dentro de la facilidad, la víctima la mató, y tenía juicio, tiene que denunciarlo. Gracias, mi doctor. Sí, efectivamente. Debe informar a las autoridades, porque esto, como lo pone en la práctica la policía, entonces debe acudir a la Defensoría, a la Personería, al Consejo, y nosotros como entidades públicas solicitamos la intervención de la policía. La policía se acerca, le explica cuáles son las medidas de seguridad que ellos van a dar, también dan unos consejos para trasladarse, para circular. Sí, claro, digamos, es muy difícil proteger a una persona a las 24 horas, pero es una protección que muchas veces evita más afectaciones. Entonces hay que recordarle eso a las mujeres, porque dicen, no, es que yo como ir al trabajo, es imposible, ese señor me está siguiendo. Entonces nosotros activamos esas rutas de protección y hacemos esa compañía, de tal forma que el agresor, como lo dicen, ya piensa dos veces para ir a molestar, para ir a incomodar a la mujer. También está el derecho a que el agresor sea conminado a no acercarse a la mujer. Eso se logra principalmente mediante las medidas de protección en casa de justicia y mediante la caución. También hay que recordarle a la mujer que está siendo agredida que tiene el derecho a conservar la custodia de sus hijos. Cuando pasan estas situaciones, el agresor generalmente le dice, le voy a quitar los hijos porque yo soy el que sostengo la casa, usted no hace nada, usted no tiene ningún futuro, le voy a quitar también todas las cosas de la casa, la voy a dejar en la calle. Entonces nosotros debemos recordarle, no señora, eso no es así, usted tiene unos derechos, hay unas entidades y hay unos mecanismos para protegerla. Dentro de eso está efectivamente decirles, no, usted tiene derecho a seguir con sus hijos, a tener la custodia de sus hijos. Otro punto es impedir que el cónyuge agresor, que quien está agrediendo, pueda vender los bienes en común. ¿Sí? Entonces, esto se puede hacer acudiendo a casa de justicia o entablando las demandas judiciales. La Defensoría del Pueblo asigna abogados de derecho de familia también para estos temas. Otro derecho que tienen nuestras mujeres
y que parecería como muy arcaico, muy antiguo, porque todavía se presenta es el derecho a que no sean obligadas a tener el apellido del cónyuge, ¿sí? Ya no debe existir más tema de que la señora se llama de Rodríguez, de Pérez, de González, en fin, del apellido que tenga el esposo. No están obligadas a eso. No tiene mi apellido y no. ¿De quién? ¿De los hijos? Sí. ¿Qué es lo que dice Gonzalo? El doctor nos pregunta Perdón. que este derecho que estamos hablando de que no tenga, sea Dale. obligada a tener el apellido del cónyuge, también va para los hijos. Perdón, amigo, señora presidenta, el tema es muy interesante y yo creo que amerita más tiempo para seguirlo abordando. Lo que pasa es que nosotros tenemos un compromiso a las 4 de la tarde. Yo personalmente quería pedirle disculpas. Es un tema de los más interesantes. Si, por ejemplo, podemos que se suspenda para después darle continuidad, pero yo personalmente sí no puedo seguirlo acompañando más, mi hermanito. Yo creo que unos 20 minutos, media hora. Para cuando inicien sesiones ordinarias. Sí, o aceleramos, ustedes me dirán. Compañeros, pues se pone a consideración pues para suspender la intervención del doctor Miguel y continuarla el martes una vez citadas el miércoles en el segundo día de sesiones extraordinarias. Miércoles. Para que por favor asistan todos los compañeros. Miércoles 9 de la mañana, ¿le parece bien, doctor Mauricio? Con otra colombinita. Miguel. Perfecto, sí. No, yo encantado de venir acá las veces que me convoquen. Sí, señor. El domingo a las 6 de la mañana podría ser y agotamos la estancia en la mañana. Con desayuno, sí. El domingo no hay sesión. Sí, está perfecto. Próximo miércoles 9 de la mañana, honorables concejales. Listo, señora secretaria. Entonces, por favor, para ese día, en la sesión del miércoles, sería 14 de agosto, ponerlo en el punto del orden del día a las 9 de la mañana. Agradecemos la intervención del doctor Miguel, dado que es muy importante que nosotros también como corporados conozcamos acerca de cada uno de los derechos que no solamente tenemos nosotras las mujeres, sino también la comunidad diversa. Es importante de una u otra forma visibilizarlos para poderlos conocer y también nosotros como corporados, como personas que tomamos decisiones importantes en este recinto del Consejo Municipal de Yopal, pues también poder abordar las diferentes temáticas de forma integral en cuanto a derechos humanos, derechos de nuestras mujeres y derechos de la comunidad diversa. Siendo así, señora secretaria, entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, proposiciones y varios. Señora presidenta, hay una proposición radicada y hay un ciudadano para intervenir en la plenaria. Pedirle, si me invitan a extras, me pone el micrófono. Señora secretaria, por favor, damos lectura a la proposición y hacemos primero, qué pena, verificación del quórum. Felipe Becerra, Presente de principio a fin. Ángelo Castellanos, Presente. Michael Castro,
Wilson García, Presente. Leonardo Infante, Gustavo Martínez, Positivo. Presente. Reinaldo Medina, Carolina. Dumar Montaña, Presente. Ociel Ortiz, John Jairo Peinado, Andrés Daino Rodríguez, Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Rafael Antonio Vargas, Presente. Karen Tatiana Vargas, Presente. Jesús Alberto Vega, Gonzalo Beancha, Presente. Presente. Señora Presidenta, no tenemos quórum decisorio. Sería levantar la sesión. No habiendo quórum decisorio, señora secretaria, se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9 de la mañana.